Muy buenos días. Desde el Consulado de México en Nido Paz, saludamos a todos los que nos hacen el favor de atender el día de hoy, el segundo día de actividades de la 12ª semana de derechos laborales que se llevan a cabo en los 51 consulados de México en Estados Unidos. El tema, como ya ayer les platicamos, de parte del cónsul Ismael Naveja, es: tus derechos como tú son esenciales. En el marco de este gran tema es que hoy nos acompaña el abogado César Lozano, quien tiene una larga y exitosa trayectoria defendiendo los derechos de los mexicanos en Nido Paz, y además es un gran colaborador y aliado de este consulado desde hace varios años. El abogado Lozano nos hablará el día de hoy de los derechos laborales de las personas vulnerables ante la pandemia por el COVID-19. César, buenos días y bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este importante evento para nuestra comunidad. Si gusta pasar, por favor. Buenos días a todos ustedes. Quiero darle las gracias al cónsul, ¿verdad? El Consulado de México, de nuevo, por la invitación que me han hecho, ¿verdad? Hoy, como en otras ocasiones. Ya hemos tenido la oportunidad de discutir varios temas en el transcurso de los años, desde cuestiones migratorias, cuestiones, como dicen, como toca hoy, ¿verdad?, en cuestiones de derechos laborales. Para mí siempre es un gran honor venir a estas presentaciones, ya que yo nací en México, y aunque ya soy un ciudadano naturalizado, ¿verdad?, estadounidense, pues siempre estoy dispuesto a ayudar a nuestros paisanos. Poner nuestro granito de arena, como decimos, y como alguien que ha vivido el proceso migratorio personalmente, pues es muy grato para mí poder contribuir de esta manera. En esta ocasión me toca hablar en derechos laborales, ¿verdad? Y el ámbito laboral es muy amplio. Como en todos campos de la ley, hay siempre aspectos de ley que son estatales y algunos que son pues federales, ¿verdad? Siempre hay esos reglamentos, leyes federales que rigen lo laboral, ¿verdad? Que imponen estandartes federales, nacionales, como en un mínimo, ¿verdad? Y ya hay ciertos estados, ¿verdad?, que en su derecho, pues ellos pueden ir más allá de las protecciones que el mismo gobierno federal tiene. Como digo, es una ley muy amplia, es un campo muy amplio. Hay diferentes dependencias también con las que uno tiene que tratar en una cuestión laboral, ¿verdad? Puede haber desde una agencia estatal, ¿verdad?, de empleo, de trabajo, hasta, por ejemplo, dependencias federales, ¿verdad?, como la Comisión de Igualdad en el Empleo, mejor conocido como sus siglas en inglés, EEOC. Hay también, y todo siempre eso, hay que tener mucho en cuenta eso, para que saber qué ley aplica en dicha situación de
de cada persona. Hay ciertas leyes, por ejemplo, federales, ¿verdad? Que establecen, por decir, sueldos y horarios, ¿verdad? Como es el Fair Labor Standards Act. Hay cuestiones de compensación para el trabajador, ¿verdad? Bajo hay ciertos sistemas, dependiendo en el estado, como dicen, la compensación al trabajo, Workers' Compensation, que eso requería, ¿verdad? La compensación para un trabajador que se lesione en el trabajo. Hay diferentes leyes también, ¿verdad? Que cubren un retiro, ¿verdad? Que es la ERISA, y eso es una ley federal que rige planes de retiro y de pensión, por ejemplo, en ciertas empresas. Si la empresa con la que trabaja uno, pues opta por tener un plan de trabajo, entonces se someten a las reglas de dicha ley. Hay también ciertas leyes, Labor Management Reporting and Disclosure Act, que rigen membresía en un sindicato. Hay protecciones, una de las dependencias que es muy conocida es la que conocemos como OSHA, OSHA, rige las normas de salud, ¿verdad? En un empleo, y son diferentes estatutos, es un amplio, un cambio muy amplio de tantas leyes. Hay leyes también que protegen a veteranos, hay leyes que protegen a los trabajadores, simplemente en algo tan simple como en que tu empleador utilice un detector de mentiras. Hay también leyes que protegen por ejemplo, a las madres, ¿verdad? Que den a luz, ¿verdad? A un hijo, ¿verdad? Como es el Family Medical Leave Act. Hay diferentes reglamentos también para aquellas personas que tengan contratos federales, ¿verdad? Compañías que al tener un contrato con el gobierno, ¿verdad? Una entidad gubernamental aquí en Estados Unidos, pues al hacer eso, pues se tienen que someter a ciertas reglas. Hay también leyes, ¿verdad? Que protegen a los trabajadores de agricultura, ¿verdad? Y eso habla en cuestión de Migrant and Seasonal Agriculture Protection Act, y eso rige salarios, vivienda, transporte, ¿verdad? Dentro del trabajo. Y son cuantiosos estatutos, ¿verdad? Que pueden aplicar en un ámbito federal. Algo muy, muy importante que hay que mencionar, ¿verdad? Como hacía hincapié el cónsul, con esto de la pandemia se ha visto la limitación en el acceso a las personas, ¿verdad? De conseguir, por ejemplo, un abogado, una asesoría. Uno tiene que insistir mucho en eso. Tiene que recurrir a muchas cosas. Yo sé que en ciertas situaciones, ciertas dependencias simple y sencillamente están cerradas. Entonces eso es algo muy difícil, pero siempre se tiene que buscar la asesoría adecuada, acudir a quien uno tenga que acudir, ¿verdad? Aquí precisamente en el consulado es una de las dependencias
que están disponibles para ustedes, ¿verdad? Para los connacionales. Habemos personas como su servidor y otros colegas míos, ¿verdad? Que estamos también, que no porque está esto de la pandemia, estos derechos se ponen en pausa, ¿verdad? Estos derechos siguen, desafortunadamente, siguen habiendo situaciones que ocurren, ¿verdad? Personas que siguen necesitando asesoría, representación y pues desafortunadamente la pandemia ha parado muchas cosas, pero pues no ha parado otras, ¿verdad? Entonces hay que siempre tener muy presente que vemos personas que aunque estemos en esta nueva normalidad, ¿verdad? La que muchos nos hemos estado teniendo que ajustar, pues estamos siguiendo ahí, ¿verdad? Y seguimos firme, ya sea de una manera virtual, ¿verdad? Como en esta presentación, o simplemente también por vía telefónica, o también puede ser también, si la situación lo amerita, pues en persona, ¿verdad? Como era habitual, pero simplemente siguiendo unas nuevas normas, ¿verdad? Así como siguiendo normas de distanciamiento social y eso, y yo al igual que muchos colegas míos, pues igual lo hacemos de esa manera. Una cosa muy importante, un tema muy importante en esto de lo laboral, el gran tema es la discriminación. Es algo que se ve muy seguido, es uno de los grandes temas de una cuestión laboral. La ley federal, ¿verdad? La Constitución previene la discriminación en contra por ejemplo, de un trabajador en la base de las categorías protegidas que pues ya muchos sabemos, ¿verdad? Tanto como en base a raza, a género, religión, origen nacional, discapacidad y edad. No puede haber cierto ánimo discriminativo en cuestión de la ocupación, la promoción, terminación, ¿verdad? Un despido o la asignación de un puesto, también la compensación, también se protege en cuanto a hostigamiento, ¿verdad? Hostigamiento, acoso. Y tampoco un empleador o un jefe, ¿verdad? No puede tomar represalias en base a que un trabajador pues simplemente ejerció por ejercer sus derechos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Una ley muy importante de esto fue la Ley de Derechos Civiles de 1964, ¿verdad? Que fue una ley muy conocida, ¿verdad? Que fue antidiscriminación, ¿verdad? De derechos civiles, que viene de los 60s, y pues ahí fue donde sí se incorporaron varias de estas categorías de las que mencioné. Hay una ley, ¿verdad? La Age Discrimination Employment Act, que simple y sencillamente esa ley en particular toma en cuenta la discriminación en cuestión en base a la edad, y en particular generalmente, ¿verdad? Aplica básicamente a personas que sean discriminadas en base a su edad, si son personas que cuentan ya con más de 40 años. El ADA habla en discriminación basada en una discapacidad, ¿verdad? Discapacidad que ya sea física o mental,
en contra de de un empleador que lo haga, ¿verdad? Si ese empleador está siendo involucrado en comercio interestatal. Entonces, básicamente que no sea, por ejemplo, como nosotros que estamos en Texas, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, también oficinas en otro estado, por ejemplo, como Luisiana, California y así eso, ¿verdad? Y eso es lo que digo que es un cambio muy amplio, ¿verdad? Lo que podemos hacer en el pequeño espacio que tenemos, ¿verdad? Pues cubrir en general, ¿verdad? Lo más que se pueda, ¿verdad? Para que las personas tengan un conocimiento, ¿verdad? Generalizado y ya dependiendo la situación en particular, pues ahí ya se puede fijar uno en la ley que aplique en particular, dependiendo la situación. Como ya le he mencionado a personas anteriormente, yo en la facultad tomé un curso única y exclusivamente en discriminación laboral. Entonces, esta discriminación de la que yo les hablo, entonces, como les digo, es un campo muy amplio, ¿verdad? Y como digo, ¿verdad? Hay ciertas... esto cubre la discriminación, ¿verdad? Que no lo discriminen a uno de alguna manera, que no lo, como decimos, que no te hagan menos, que no te traten diferente a los demás. Y como digo, en alguna situación, en alguna intervención que tu empleador tenga, ya sea en tus promociones, en tu sueldo, en las asignaciones de trabajo que te hacen, en ocuparte o negarte el empleo, en beneficios o simplemente pues condiciones de trabajo también, ¿verdad? Muy importante que este tipo de discriminación pues muchas veces toma la forma de acoso, ¿verdad? De hostigamiento, de comentarios, ¿verdad? Y ahí también es muy importante diferenciar, por ejemplo, entre una simple broma, un simple trato como decimos, ¿verdad? Los mexicanos, personas que se llevan, ¿verdad? Y que muchos de ellos hasta se llevan muy pesado. Eso es diferente a, por ejemplo, algo ya más persistente, ya algo por ejemplo, que llegue a ser se pueda considerar ya un hostigamiento, un acoso, y que también, pues en general, ¿verdad? También torne a ese ambiente de trabajo ya en un ambiente que ya es muy hostil, ¿verdad? Y donde ya la persona o personas, ¿verdad? Ya no se sienten suficientemente cómodas pues, para seguir laborando ahí, ¿verdad? Como le digo, puede ser una decisión adversa que ellos toman, ¿verdad? O simplemente también un trabajo muy hostil. Y es muy importante también tomar en cuenta que una empresa, por ejemplo, un empleador, un corporativo, se le imputa, ¿verdad? En dado caso que se le compruebe, ¿verdad? Estos hechos de discriminación, pues las acciones de un supervisor, las acciones de un gerente, pues se le pueden imputar al corporativo y ya el corporativo pues podría ser responsable legalmente por eso. Hablando de discapacidad, ¿verdad? Porque es algo que se ve muy frecuentemente. No es necesariamente lo que... Hay muchas discapacidades, ¿verdad? Hay discapacidades mentales, hay discapacidades físicas, desde la vista, desde la manera que uno habla, desde la manera en la que uno aprende, desde
personas que ya tienen ya discapacidades más severas, ¿verdad? Como digo, desde una ceguera y eso, para que una persona pueda trabajar, no se le discrimine, pues el empleador, por ejemplo, tiene la responsabilidad de proporcionarle ciertas acomodaciones que le llamamos, ¿verdad? Entonces, hacerle el trabajo de una manera que lo puede realizar, ¿verdad? Y como digo, todo esto, como en la ley, siempre se tiene que ver en cuanto a la situación en particular de cada caso, de cada persona, ¿verdad? Pero tiene que dársele la acomodación correcta para que la persona pueda realizar su trabajo. Y la única excepción para esto es que se demuestre que pues sería una carga más allá de lo normal, ¿verdad? Sería una carga muy grande por decir, para la empresa, ¿verdad? Darle ciertas acomodaciones a la persona, ¿verdad? No, también muchas veces cuando simple y sencillamente cuando alguien trata de ocupar a alguien, hay ciertas preguntas a las que no se les puede hacer, ¿verdad? No puede decir simplemente, pues tienes una discapacidad. O sea, también hay leyes que protegen la privacidad, ¿verdad? Por ejemplo, tu información médica, tu información genética, pero sí se les puede preguntar, por ejemplo, si pueden realizar cierto trabajo o si cierto trabajo no lo pueden realizar. Entonces, de nuevo, todo esto depende mucho de la situación en particular, y de nuevo hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas no. Ahora ya en la compensación hay también el ICU-CAYAC, que básicamente se tiene que pagar lo mismo por el mismo trabajo. Tiene que ser, el trabajo tiene que ser el mismo, ¿verdad? Tiene que ser sustancialmente igual, para que poder justificar, pues esta persona y yo hacemos lo mismo, pero le pagas más a él que a mí. Desafortunadamente, esto también es algo que se ve frecuentemente y pues y es algo que hasta se politiza, se mete mucho en política, ¿verdad? Se politiza mucho, como sabemos, pues muchos simplemente en base al género, ¿verdad? Siempre hay personas que han dicho, pues estamos haciendo el mismo trabajo y a nosotros se nos paga el 70% que a estas otras personas. Entonces ahí es muy importante ver las particulares de cada persona. Como digo, no puede haber acosamiento, hostigamiento, acoso, ¿verdad? De nuevo, basado en la raza, color, religión, género, origen nacional, edad, discriminación, información genética, algo que ya sea conducta ofensiva, ¿verdad? O algo que sea tan severo, tan pervasivo, que ya, pues, de nuevo, torna ese ambiente de trabajo en un ambiente de trabajo muy hostil, muy abusivo, como puede decir, cuestiones raciales, ¿verdad? Desafortunadamente, como hemos hablado mucho, como se ha visto últimamente, ¿verdad? Que ahora ahorita la cosa está muy caliente, ¿verdad? En lo político hay ciertas cuestiones ahí, ¿verdad? No se puede utilizar términos ofensivos, no se pueden hacer chistes, bromas, ofensivas, no se puede hacer burlas, amenazas, o simplemente ridiculizar a alguien, ¿verdad? Los empleadores, ¿verdad? Los jefes, los corporativos, se les
se les anima, ¿verdad? Se les aconseja que traten de prevenir estas acciones y que tengan pues ciertos mecanismos, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, una oficina de recursos humanos, ¿verdad? De investigaciones internas, ¿verdad? Que se hagan. Y esto es algo muy particular. Muchas veces, cuando viene alguien, yo siempre digo, bueno, pues, ¿qué fue lo que firmaste? ¿Verdad? ¿Que firmaste contrato? ¿No firmaste contrato? Se te dieron ciertas normas, se te dio, por ejemplo, un guía, un manual. ¿Qué dice el guía? ¿Qué dice el manual en dado caso de que haya una queja o que haya una controversia entre tú y tu jefe o tú y otro empleado también? ¿Qué es lo que dice el manual? ¿Qué es lo que dice la empresa? Y muchas veces ese es el punto de partida, ¿verdad? Porque ahí muchas veces uno, antes de, como decimos, de correr a la corte o a la dependencia, pues uno muchas veces a lo mejor tiene que tratar de resolver esa controversia que se tenga, ¿verdad? Pues de una manera interna, ¿verdad? Y es algo que siempre, muchas veces en general, pues las cortes piden, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo? Le llaman la agotación de medios, ¿verdad? Es decir, bueno, pues ya trataste, ya pusiste queja, ya tuviste junta con el supervisor, por decir, no te hicieron caso, no se hizo nada. Entonces, pues ahí ya sigues, ¿verdad? Y diferentes cuestiones. Y en sí muchos de estos casos, ¿verdad? También en casos de discriminación, por ejemplo, uno muchas veces tiene que acudir a dependencias estatales, ¿verdad? Hablamos antes, ¿verdad? Mencionamos de la EEOC, ¿verdad? Y esa es la que básicamente trata de asegurar que haya que haya igualdad en el empleo, ¿verdad? De oportunidades en el empleo. Entonces, ahí normal, dependiendo del caso, hay casos donde uno también tiene que acudir primero a la dependencia estatal, que sea el equivalente de eso, ¿verdad? Hay, por ejemplo, también hay otras, muchas veces hasta les cambian el nombre, ¿verdad? Hay comisiones de derechos humanos estatales y muchas veces tienen que acudir a ellas primero, y ya que se investigó, que pues, certificaron, ¿verdad? Que ya vieron que tiene mérito lo que tú estás diciendo. Entonces, a lo mejor ya te puedes dirigir a la EOC y ver a ver qué tipo de solución le dan. Y también ellos tienen ciertos procedimientos, ¿verdad? Para certificar una acción. Y entonces ahí es cuando ya en muchos casos, pues muchos acuden a las cortes federales, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver exactamente, seguir con los pasos, ¿verdad? Porque hay ciertos pasos que, como en todo proceso legal, cuestión legal, ¿verdad? Hay ciertos pasos que se tienen que tomar y pues se tiene que ver que se cumpla con ello, ¿verdad? Porque no queremos que la persona hacia adelante y luego básicamente la corte te diga, no, sabes que no cumpliste con todo, y desestimen el caso de la persona. Y como digo, es algo muy general porque cada caso es distinto y tenemos que aplicar la ley a cada cuestión. Eh, Como hablamos, son varias categorías, ¿verdad? Origen nacional, que pues eso es básicamente basado en la raza, la etnia de la persona, el acento, su apariencia. No puede haber, como digo, comentarios ofensivos,
ni nada de eso, ¿verdad? Un corporativo no puede simple y sencillamente, únicamente ocupar, por ejemplo, ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Y una excepción que hay para eso, pues es, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad? Que para ciertos trabajos, por ejemplo, el gobierno federal requiere que sea ciudadano norteamericano, ¿verdad? Dependiendo la sensibilidad del trabajo que va uno a realizar. Entonces, algo también muy importante es, como en toda cuestión, y eso lo menciono por esto, porque como en toda ley, siempre hay excepciones. Entonces, siempre hay que ver la particular de cierta persona. No te pueden discriminar tampoco por el hecho de estar embarazada, ¿verdad? Por ejemplo, en el hecho de una mujer embarazada, tiene que dársele, por ejemplo, asignaciones alternas, ¿verdad? Tal vez el light duty que le llaman, ¿verdad? Un trabajo menos pesado, ¿verdad? Y de nuevo también el hostigamiento y el acoso queda prohibido. Pasa de raza pues también está muy parecido a lo del origen nacional. En la cuestión religiosa no se puede tratar a una persona de una manera no favorable basada en sus creencias. Y protege a esas personas, ¿verdad? Que en realidad tengan esa creencia sincera, ¿verdad? Es como muchas veces veíamos en ciertas cuestiones, ¿verdad? En películas o en series, en lo que sea, personas que se hacían pasar de alguna religión, ¿verdad? En broma, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, me voy a pasar por tal cosa para no tener que hacer eso. Y eso es a lo que va, ¿verdad? Que la persona en realidad tiene que tener esas creencias de una manera sincera y no se puede discriminar, ¿verdad? En el empleo se le tiene que dar ciertas acomodaciones, de nuevo, si no son mucha carga, ¿verdad? Para el empleador, para que esa persona pueda seguir observando sus creencias políticas. De nuevo, también no puede haber represalias. El simple es, y lo muy común es cuando alguien va a la EOC y se queja, entonces va a haber una queja, va a haber una notificación para la empresa, entonces ahí no puede haber represalias simple y sencillamente por haber ejercido tus derechos. Y todo esto aplica, como digo, todas estas acciones aplican en el reclutamiento, desde que la persona aplica, se le da el trabajo, beneficios, trabajo, si se le da el trabajo, términos del empleo, ¿verdad? Las condiciones de trabajo, y es como digo, siempre y sencillamente los pasos a seguir es ver qué es lo que hay en toda situación, ¿verdad? Cuando tú entraste, firmaste algún tipo de contrato, pues sí, bueno, pues, ¿qué dice el contrato? Pues ahí es el paso número 1. Oye, no firmamos, no hubo contrato, pero pues, no, es que sí, firmé los papeles, me dieron ciertas cuestiones, me dieron a firmar algo, sí, me dieron un guía, me dieron un manual, bueno, ¿qué dice el manual en tanto a si hay un problema entre tú y tu jefe, tu supervisor o otro empleado, ¿qué dice ahí? ¿A dónde tenemos que ir primero? No, primero tenemos que ir a una conciliación, o tenemos que ir a arbitraje, o tenemos que... Y muchas empresas así lo hacen, ¿verdad? Porque cuando toman sus hitos, cuando ellos están protegiendo de alguna forma, ¿verdad?
o implementando normas para su empresa, pues tratan de hacer alguna forma donde ellos a lo mejor pueden resolver estos temas, ¿verdad? Estas controversias dentro de ciertas formas. Y como digo, es algo que en sí, pues, se les sugiere, ¿verdad? Para tratar de resolver eso. Entonces hay que ver exactamente cuál es la situación. Muy, muy importante, acudir con alguien que los pueda asesorar, como digo, ya sea un abogado, ¿verdad? O una organización, ¿verdad? Que tiene como trabajo hacerlo, ¿verdad? Que puede ser, como digo, ya puede ser una dependencia federal, ¿verdad? Como EOC, a la que corresponda, o puede ser también organizaciones que hay, ¿verdad? Que hay sin fines de lucro, ¿verdad? Que representan personas, ¿verdad? O también, precisamente como aquí, no vamos lejos, ¿verdad? El consulado, ¿verdad? Que puede asesorar con nacionales y ya ellos, ya pues dependiendo de lo que ellos hagan, ¿verdad? Pero también pueden hablar con ellos y ellos los pueden guiar con la persona que en realidad les puede llevar su asunto, su caso, ¿verdad? Entonces, como le digo, es un amplio, muy amplio, pero pues siempre hay que contar con la asesoría debida porque sí hay derechos. Y como digo, no solo porque está la pandemia, desafortunadamente eso no cancela nuestros derechos. Y desafortunadamente no cancela pues, las acciones de las personas, ¿verdad? La vida sigue y hay que tratar de tomar ventaja de hacer valer sus derechos. Y eso es lo que tengo hoy por hoy. Si hay algunas preguntas, pues estoy dispuesto a contestarlas en este momento. Muchas gracias, Salvador Lozano, como siempre. Muy interesante su presentación, un importante aporte para nuestro público. Quisiera ver si nos puede proporcionar algún dato de dónde contactarlo en caso de que nuestros observadores tuvieran alguna duda, alguna pregunta que hacerle. Creo que sería importante. Claro que sí, como me mencionó el cónsul, ¿verdad? Cuando empezamos, mi nombre es César Lozano, yo estoy aquí en Eagle Pass, mi número de teléfono es el 830-213-6804, estamos ubicados en el 1884 en la calle Main. Y yo, pues, principalmente, ¿verdad? Me dedico a asistir a personas en cuestiones de asuntos federales, ¿verdad? Principalmente. Y cuando hay cuestiones que no son de ámbito federal, ¿verdad? Si son cuestiones estatales, pues cuento con diferentes colegas, ¿verdad? A los cuales, si es necesario, pues cuento con las personas con las cuales los podría canalizar a las personas, ¿verdad? Si es necesario, y es precisamente como digo, hay muchas veces que entra lo federal, hay veces que entra lo estatal, y hay veces donde entran las dos cosas, ¿verdad? Entonces es una ley muy particular, ¿verdad? Pero definitivamente estamos dispuestos, ¿verdad? Como lo mencionó el cónsul, que lo hemos hecho ya en el transcurso de los años, dispuestos para ayudar en lo que sea necesario. Bueno, pues muy agradecidos. Sin duda, como lo advertía ya el abogado y como todo nuestro público conoce, el consulado es un importante aliado para todos aquellos connacionales que en un determinado momento pudieran requerir de asesoría en materia de derechos laborales, y somos el conducto por el que podemos canalizarlos a cualquier organización, a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Federal o al abogado competente adecuado para tratar de obtener los mejores resultados en aquellos casos donde se
laborales y se llevará a cabo una plática denominada El cuidado de la salud en el trabajo. Esta tendrá lugar a las 10 de la mañana y bueno, esperamos contar con su asistencia. También recordarles que el jueves 3 de septiembre a las 4 de la tarde, hora centro, se llevará a cabo un banco de llamadas donde abordaremos temas laborales con apoyo de la red consular y del Centro de Información y Asistencia Mexicanos. Este banco de llamadas se realizará de forma simultánea en todo Estados Unidos y tendrá una duración de 3 horas. Los interesados podrán llamar a este centro de asistencia, cuyo número de teléfono es el 520-623-7874, se los voy a repetir, 520-623-7874, desde el lugar de su residencia, y de ahí serán canalizados al consulado correspondiente para su debida atención. Agradecemos mucho su asistencia y esperamos seguir contando con su presencia